Historia a la carta en la línea del pez rey es presentado por Veracruz, el estado que sonríe, y México, www.visitmexico.com. Al contar la historia de nuestro continente mencionamos importantes batallas y grandes revoluciones. Repasamos fechas trascendentes y evocamos personalidades destacadas. Hoy, The History Channel nos propone una forma distinta de recorrer nuestra tierra a través del tiempo, a partir de sabores y recetas heredados de nuestros antecesores. Historia a la carta nos acercará a las tradiciones culinarias más arraigadas, que dicen mucho de quiénes somos, porque la identidad de los pueblos también se manifiesta en sus comidas. Esto es Historia a la carta. Soy Bruno Bichir para The History Channel. Estamos en Veracruz, principal ciudad del estado que lleva su mismo nombre, ubicada en la costa del Golfo de México, en la región oriental del país. Fue la vía de acceso al continente de los conquistadores españoles y testigo del sincretismo de la cultura indígena y la europea. Entre los mexicanos es conocida como la puerta al mundo, por contar con el puerto más importante de la República. Buenas tardes. Necesito... Vamos a cocinar, bueno, no voy a cocinar yo, pero vamos a cocinar unas jaivas para un chilpachole, ¿sí? Y somos como unas 6 personas más o menos. ¿Qué ingredientes lleva el chilpachole? Tomate, cebolla, picante y orégano. ¿Y el picante, el que sea? El que a usted le guste, ¿lo va a preparar usted? No, va a haber un cocinero especializado en la afamada cocina veracruzana. Ah, qué bueno. Pepe, Hola. ¿Qué tal? ya estoy aquí. Qué gusto. Bienvenido. Gracias. Yo espero haber traído los ingredientes adecuados para honrar a nuestros antepasados. Mira, ahí están los chiles, aquí están las jaivas. Esto es una costumbre ancestral de cocinar los productos del mar, los de ríos, lagunas. Es una tradición de antes de la llegada de los conquistadores. Bueno, en lo que es el territorio veracruzano tuvimos básicamente 3 grandes culturas. Si vamos de norte a sur tenemos los huastecos, los totonacas y finalmente los olmecas. El centro ceremonial de Tajín, que tanta importancia tiene hoy en día, había sido un poco el entorno donde se congregaron, aunque para la época en que llegó Cortés estaba ya vacío y la población vivía un poco más cerca hacia la antigua, ¿no? Es un territorio rico, es un territorio que permitía una buena producción de maíz, frijol, chile, calabaza, que eran los cultivos básicos de la dieta prehispánica totonaca, ¿no?
Los aztecas transportaban desde las costas de Veracruz hasta México Tenochtitlán los pescados en hoja de plátanos, envueltos. Esto les permitía, pues obviamente, que permaneciera su frescura hasta que llegaban a la mesa de Moctezuma. Ahora bien, son costumbres y tradiciones que todavía permanecen en todo lo que es la región de Veracruz, ya que actualmente se utiliza la hoja de palma de coco, la hoja de plátano macho, incluso la hoja de acuyo u hoja santa, para preparar distintos tipos de platillos o bien tamales típicos de la región veracruzana. Tenemos ya una serie de chiles, estos te los traje, me pediste algunos. ¿Nos puedes explicar cuál es el nombre de cada uno de ellos y de qué región, de dónde son originarios y así? Bueno, este es el famosísimo chile jalapeño, ¿no? Que en realidad no se da en Jalapa. ¿No es de la región? No, pero es fundamental en la gastronomía nuestra. ¿Cómo se prepara? ¿Qué se hace con este? Los abrimos, le sacamos las venas, las semillas, y se meten en agua con sal, azúcar, y le estás cambiando esa agua para quitarle el picante. Después se rellenan. Puede rellenarse y hacerle un escabeche con cebolla, pimienta, hierbas de olor, aceite español. Son muy ricos, es como más los comemos, así realmente, en frío se llama, chiles en frío. O sea, ¿y este pequeñito qué nombre tiene? Este es el chile habanero. Este es fundamental en la cocina de Yucatán. Este es el más picoso, ¿no? ¿O es de los más picosos? Es de los más picosos. Pero no huele tanto. No, pero pruébalo, vas a ver. Ahí vas a ver cómo huele. Pero nosotros los veracruzanos hacemos una salsa para aderezar los cócteles de camarón. ¿También se curte o así crudo? Esto es picadito, molido. ¿Sí? Y también para la cochinita pibil se hace picado con cebollita morada y jugo de naranja agria. ¿Y el nombre de habanero por qué? ¿Porque viene de La Habana? ¿O? No, en La Habana, en Cuba nadie come picante, ¿no? Pero esto, antes de ser habanero, fue habanero con J, refiriéndose a su origen de Java. Allá Java, Sumatra y Borneo, por allá muy lejos. Ahora sí, hasta Sumatra, ¿verdad? Hasta allá. Sí. Las propiedades curativas del chile ya eran conocidas tanto por los mayas como por los aztecas, y esto en conjunto con el tomate pues fue de las grandes aportaciones que tuvo la cocina prehispánica a lo que es la gastronomía actual. Antiguamente se le conocía al chile como ají, así lo denominaban los nahuas. Actualmente no solamente se utiliza el chile en la preparación de salsas, ya que hay gran variedad como lo que es el chile poblano, chile guajillo, chile mulato, chipotle. También se puede hacer preparaciones de guisados típicos como es el pipián o pepián, que proviene de la combinación de un chile y una semilla seca, o también el adobo en combinación precisamente del tomate con un chile, o la preparación de nuestro delicioso y típico mole, que es la combinación de varios chiles. En el siglo XVI, el franciscano Diego de Landa reporta en uno de sus escritos ya la utilización del chile por los mayas. De hecho, ahí narra también que los veía moler el maíz en combinación con agua y la combinación de chile. Bueno, ahí había cierta confusión porque se le conocía como pimienta. Creaban cierta bebida que los mayas consumían. Actualmente esa bebida es conocida como chocolate, aun cuando ahora lo conocemos como una preparación dulce. Anteriormente, durante el día también utilizaban ciertas bebidas frías, y ya llegada la noche guisaban este tipo de salsa de chile que en combinación con carne, y si no había, bueno, daba por resultado un guiso con legumbres. Los españoles llegaron a las costas veracruzanas, al islote de San Juan de Ulúa, en Semana Santa.
El Jueves Santo desembarcaron en San Juan de Ulúa y el Viernes Santo desembarcaron en la costa, en los Arenales. Era el día de la verdadera cruz y por lo tanto a la hora de fundar el ayuntamiento, fundar la villa, se le puso Villa de la Veracruz, Villarrica de la Veracruz. Invictísimo emperador y señor nuestro, en una nao que de esta Nueva España de vuestra Sacra Majestad despaché a 16 de julio del año de 1519, envía a vuestra Alteza muy larga y particular relación de las cosas hasta aquella sazón, después que yo a ella vine, en ella sucedidas. La cual relación llevaron Alonso Hernández Portocarrero y Francisco de Montejo, procuradores de la rica villa de la Veracruz, que yo en nombre de vuestra Alteza fundé. Venden mucho pescado fresco y salado, crudo y guisado. Escribió Hernán Cortés al rey de España en referencia a los nativos que encontró en el actual territorio de Veracruz. Cuando volvamos de la pausa veremos cómo algunas costumbres europeas se incorporaron a las tradiciones culinarias locales y lejos de desplazar a las indígenas, se fusionaron con ellas. Estás disfrutando de Historia a la Carta en la línea del Pez Rey por cortesía de Veracruz, el estado que sonríe, y México, www.visitmexico.com. En cualquier restaurante jarocho que se precie encontramos una lista interminable de platillos elaborados con productos del mar. Pescado en escabeche, pulpos en su tinta, empanadas de camarón o sopa de marisco son algunos de ellos. En muchas ocasiones se preparan acompañados de verdolagas, tallos de izote, alcaparras, calabacitas, quelites, cebollas, trigo, ejotes y arroz. ¿A qué se debe esta particular combinación de colores y sabores? Al principio de la era colonial, las que atendían y las que tenían, pues ahora sí que la función de servir a los conquistadores españoles eran las mujeres nativas, las indígenas. Que puede decirse más bien indoamericanos, ¿no? O amerindios. Y ya que llegan las mujeres españolas, ya con la llegada de las mujeres españolas, tomaron ese puesto a su vez, pero la nativa seguía siendo, se puede decir, la sirvienta de los hogares. Esto, pues, de acuerdo a la condición económica de cada familia. Si eran gentes de mucho lujo, que tenían mucho dinero, pues podían pagarse o tener una mayor cantidad de servidumbre. Si eran de menor condición, pues se podían pagar una o dos mujeres que les prepararan las comidas. El encuentro de las dos culturas, la cultura europea y las culturas prehispánicas, es un encuentro que solemos identificar con hechos de armas, con encontronazos. Creo yo que lo que nos debería de preocupar en este momento es más bien los intercambios culturales. En este sentido, ha habido quienes se han referido al asunto como el cruzamiento, el encuentro entre los calderos de fierro y las ollas de barro. Los utensilios que traen los españoles, muchos son, claro, utensilios de fierro, incluso de bronce. También tenían utensilios de madera, también tenían utensilios de barro, como los que tenían los prehispánicos o semejantes a estos. El verdadero encuentro es, claro, no al nivel de los utensilios, sino que es al nivel de los sabores, de los alimentos, de los condimentos. Hay que recordar la enorme aportación de Europa a la dieta americana y al revés. Y cómo aquí se entrecruzan estas influencias, incluso con otras, más tarde, y se origina una cocina que es una cocina criolla. Oye,
Cuéntame la historia de estos instrumentos fabulosos que Bueno, son este es netamente prehispánicos, ¿no? Este es un instrumento ancestral, ¿no? Que se sigue produciendo, se sigue utilizando. Cotidianamente en todas las casas. Y es de piedra volcánica. Molcajete es este. Molcajete, ¿sí? De piedra volcánica. Y este es el metate. Igual el metate también es de piedra volcánica. Sí. Este es el metate. Ajá. Y esto es la mano del metate o metlapil se llama. Esto es como un mortero, finalmente, ¿no? Claro. Esto es para hacer tortillas. Para hacer la masa de maíz, se pone el maíz nixtamalizado y se hace la masa del maíz, se hace una salsa también, se muelen los chiles secos como el chile ancho para hacer pasta de mole, para hacer pasta de adobo, se muele el pipián, la semilla del pipián para hacer ese mole que se llama pipián. En fin, que es un molino prehispánico que hoy en día está en uso. Y esto es el comal. Este es el comal. Y el anafre. Entonces aquí se le pone carbón. Aquí. Que aquí va el carbón. Su carboncillo. Eso se prende. Y aquí puedes poner el comal o puedes poner una olla, una cacerola y cocinar. Y esto es también netamente prehispánico. Esto es un instrumento que todavía a la fecha se sigue utilizando. Pero ahora hay unos que son de metal, ¿no? Que los hacen incluso con latas y con latas de la manteca, botes. Exactamente. Y te veo que aquí también estás manejando las cucharas de instrumentos de madera para Sí, esto es totalmente prehispánico, pero en el caso concreto de nosotros los mexicanos, esto sí es un legado indígena. Y lo que es importante, creo yo, es que se sigue usando a la fecha. Sí, claro, que lo tenemos usando las cazuelas, y entonces esto es el instrumento para no lastimar las cazuelas, para no rayarlo, claro. Sí, no, esta es una belleza. Veracruz proviene de la denominación Villarrica de la Veracruz. En realidad ese es el nombre que se adopta porque los españoles, Cortés y sus hombres, desembarcaron de San Juan de Ulúa hacia los arenales que tenían enfrente, precisamente el Viernes Santo, que es el día de la verdadera cruz. Posteriormente, buscando un mejor lugar, se movieron hacia la bahía de Quiahuistlan, cercana a un cementerio totonaca que tenía ese nombre, Quiahuistlan, y donde había una gran concentración totonaca. Estuvo muy poco tiempo allí y finalmente regresaron a lo que era la ribera de la Antigua. Este era un río que los totonacos denominaban Huitzilapan y que los españoles le dieron el nombre de río Canoas, porque veían muchas canoas allí. Y finalmente, establecida ahí la Villarrica de la Veracruz en su tercer asentamiento, fue conocido también como La Antigua. En este sitio apacible, donde la tierra se funde con el agua, comenzó a intensificarse el mestizaje entre los dos mundos. Hacia 1574, el cosmógrafo e historiador español Juan López de Velasco lo describió como un pueblo habitado por 200 vecinos españoles y más de 600 esclavos africanos que realizaban el trabajo portuario de descarga. El río que baña estas costas era navegable y estaba repleto de peces de gran tamaño y mariscos de distintas clases. La ermita del Rosario de la Antigua es la primera capilla fundada formalmente en el proceso de colonización iniciado por Hernán Cortés y sus hombres. Es una capilla que coincide con la llegada de los franciscanos de la orden franciscana que iniciaban el proceso de evangelización en lo que sería la Nueva España. Es muy sencilla. Tiene un cerco que la rodea y en el cerco tiene las 12 caídas del Vía Crucis católico y probablemente entre la ermita y el espacio de esta muralla pequeña que la rodea se funcionó como cementerio
para enterrar a los españoles. Lo que se llama la Casa de Cortés prácticamente funcionaba como aduana y probablemente funcionó en un principio como casas de cabildo. Fue una construcción hecha con tierra apisonada. La antigua es rica en madera, era rica en ceibas y en cedro, pero no tenía los elementos de construcción que podía tener otra ciudad española en la península. De manera que lo que se usó básicamente fue tierra apisonada, se usó la piedra de río, se usó piedra múcara o la piedra de coral, ¿verdad? Y probablemente a lo largo de su existencia de 70 años se llegó a traer cantera, probablemente de otro lado. La mayor parte de las construcciones con sus rasgos europeos tenían este tipo de construcción en las paredes y estaban techadas al estilo europeo, todo español, con teja y con tejamanil. Teja para las construcciones más importantes, tejamanil para las que es más delgadita, para las construcciones del común de la población española. Su emplazamiento actual proviene del año 1599. El rey don Felipe II le pide al séptimo virrey de la Nueva España, que era el conde de Monterrey, don Gaspar de Zúñiga de Acevedo, que cambiara otra vez la ciudad de Veracruz al lugar donde originalmente se había fundado, frente a la isla de San Juan de Ulúa. Bueno, el cambio va ocurriendo por 1601. A partir de ese momento la ciudad empieza a expandirse. El siglo XVII es un gran siglo para la ciudad de Veracruz, muchas fundaciones religiosas, la Compañía de Jesús, el Hospital de Loreto, se hacen casas de cabildo, en fin, la ciudad crece y crece mucho. De forma tal que su estatus jurídico tiene que cambiar. Desde 1523 se le había reconocido como villa por el emperador Carlos V, pero ya en 1651 se convertirá en ciudad. Jurídicamente recibirá el título de ciudad, lo cual significa pues, un reconocimiento a esta gran expansión. Esta villa que fundó Cortés enfrente de lo que hoy es el puerto de Veracruz, frente del islote de San Juan de Ulúa. Este tercer asentamiento, al final de cuentas, adoptó la fisonomía de un puerto de altura. Se llama un puerto de estuario, pero realmente era un puerto de altura a través del cual se pretendía encontrar un puerto más amable. Con la llegada de los españoles, comienzan a evidenciarse importantes cambios en lo que es la cocina mesoamericana, ya que los europeos introducen el ganado vacuno, ovino, frutas, especies, que curiosamente ellos retoman de las costumbres árabes. Empieza toda esta fusión y mestizaje de costumbres. Así empieza a nacer la cocina novohispana. Actualmente el término cocina fusión no es un término novedoso, sino bien inicia con este intercambio de pueblos, costumbres y culturas. Esta es la famosísima salsa a la veracruzana, que no solamente sirve para esa preparación, sino que con esto podemos hacer guisado de jaiba, con pulpa de jaiba, ¿no? Podemos hacer el bacalao, claro. que se cocina para comerlo el 24 de diciembre o 31 de diciembre. Sí, es clásico. Y con eso podemos hacer pulpos a la marinera, podemos hacer pulpos en su tinta. ¿Esto ya tiene los chiles? Esto ya tiene el chile güero. ¿Y lo haces con aceite de oliva? Con aceite de oliva, cebolla finamente picada, que se empieza a citronar con hojas de laurel. Cuando ya está citronado, le ponemos ajo finamente picado y rápidamente se cocina el ajo. Le ponemos tomate suficiente que está finamente picado, y ya cuando se hace una especie de emulsión, que eso es con la ayuda de la pectina que suelta el tomate, que empieza a hacerse como una jalea, ¿no? Entonces le ponemos perejil, bastante perejil finamente picado, aceitunas, alcaparras, el ramito de tomillo y orégano,
y cuando casi va a estar, le añadimos los chiles que son estos, ¿no? Ajá. Esos chiles güeros. Sí. Y al final se le pone el vino blanco seco. Antes le pusimos sal. ¿Agregas agua al...? No tiene agua. Nada de agua. Más que nada, los monjes se dedicaban en sus huertos a cultivar tanto productos regionales, como aquí la zona de Veracruz, como pudo haber sido la papa, el tomate, etcétera, como también semillas y legumbres de la península ibérica. Esto hace que se haga un mestizaje culinario, que es lo que forma la cocina veracruzana. La palabra huachinango o huachinango es una palabra que proviene del náhuatl. Es una palabra que generalmente se refiere a un topónimo de Coahuitl, que es madera o palo, ¿no? Y Chinamitl, que es cerca o valla, bueno, pues, y se refiere a un lugar, pues, que se encuentra cercado o entre vallas o de madera. Topónimo que explica el nombre de muchos pueblos en la República Mexicana. Claro está que esto no parece encajar muy bien con el asunto de un pez. Sucede que en Veracruz, incluso el día de hoy, huacho es un arribeño y se llamaba huachinangos a los arribeños. Y los arribeños, la gente que vive en la altiplanicie, es gente que muchas veces tenía, por el clima, las mejillas coloradas. Y como el pez es colorado, pues se aplicaba al pez el nombre que se daba a los arribeños. Esta es una versión, que es la versión más aceptada. Hay otra en la que se dice que obedece a un glifo en el Códice Xicotepec, un glifo que es agua que no merma, agua que no afloja, y que también se refiere a la palabra náhuatl nemi, que es habitante del cajete de agua o de la concavidad del río. Sin embargo, esta es otra versión, que bueno, ahí está la historia de la etimología de huachinango. Cuando volvamos de la pausa, veremos qué modificaciones realizaron las autoridades en la actividad portuaria de la ciudad a partir de los reiterados ataques que sufrió. Además, veremos cómo volvieron a incorporarse otras costumbres gastronómicas en la región con la llegada de nuevos habitantes. Estás disfrutando de Historia a la Carta en la línea del Pez Rey por cortesía de Veracruz, el estado que sonríe, y México, www.visitmexico.com. En los tiempos de la colonia española, el cronista Juan de Viera escribió una memoria sobre los mares y puertos de la América. Allí menciona las especies que habitaban nuestras aguas, y entre ellas estaba el huachinango. Pero también nombra a los meros, a los robalos, a los pargos, las sierras y los atunes. Pescados que hoy en día son muy utilizados en la cocina del Golfo de México. La pesca del huachinango es una sola salida al día. Estás por lo regular todo el día. Cuando traes buena marea, vienes trayendo entre 70 a 80 kilos de huachinango. Se encuentra, ¿me entiende? Aparte del Golfo, en el Pacífico, nada más que cambia un poquito su color. El color del Golfo de México es más rojo intenso y en el Pacífico es papucho, rojo papucho. El tiempo estando bueno puede salir uno a pescar el huachinango. Se prepara con sus implementos y sale uno a pescar a esa zona del huachinango. Su tamaño varía, se saca de 350 gramos hasta los 2 kilos. Este es un platillo meramente típico de Veracruz.
En la cocina nuestra, en la cocina veracruzana, es un clásico, igual que lo es la salsa a la veracruzana o el pescado a la veracruzana, igual que lo son los pulpos en su tinta o los tamales de elote rellenos de carne de puerco. Este es un chilpachole. Este es un chilpachole de jaiba. Bueno, ¿el nombre de chilpachole de dónde viene? Bueno, el nombre es un nombre prehispánico, es un nombre de náhuatl, y entonces lo que quiere decir es que esto es un plato que se elaboraba desde antes de la conquista. Huele delicioso, ¿eh? Huele delicioso. Y las jaibas entonces son distintas a los cangrejos, ¿no? Podríamos decir que esto... Sí, son diferentes, son unos crustáceos, ¿no? Son como de la familia, pero esto es diferente. Es como el centollo, pero en Veracruz, ¿no? El centollo es una bola así, con unas tenazas tremendas, y la jaiba es alargada, es pequeña, pero igualmente sabrosa. Para quienes llegaron o arribaron a México, Veracruz se convirtió en receptora de todas estas costumbres alimenticias dejadas por marines y piratas que no solamente dejaron su huella, sino también dejaron descendencia. Es por ello que Veracruz se considera una de las ciudades coloniales que no típicamente tiene la cocina fundamental mexicana, sino bien tiene una mezcla de varias culturas y varios pueblos. Esto también se puede notar en otras ciudades portuarias como lo que es La Habana, Cartagena, San Juan o Nueva Orleans. Cuando uno se pregunta por el origen de la población negra africana en la América Española, en cualquier parte de la América Española, naturalmente uno tiene que referirse a la esclavitud. El origen principal de la migración es la esclavitud. Esta esclavitud obedece, en el caso de la América continental, sobre todo la Nueva España, ya desde muy temprano, desde poco tiempo después de la conquista, pues al cada vez mayor descenso de la población indígena. El hecho es que los esclavos africanos llegan a la América española para sustituir en buena medida la mano de obra indígena que va desapareciendo. ¿En qué? Pues en faenas de campo, en las minas, en salinas, en todo lo que significaba el trabajo rudo e incluso el trabajo doméstico, en donde muchas veces fueron especialmente apreciados. Los negros, como desplazados, traían consigo prácticamente nada. Pero traían, sí, sus valores, su religión, su música y, desde luego, un gusto por cierto tipo de comida, ciertas especias, algunas de las cuales existen en América, otras que son sustituidas, y lo que sucede es que de nuevo vemos el fenómeno en el que se incorporan elementos, sabores, alimentos de una cocina a lo que ya existía, que era una cocina del doble origen hispano-indígena. Bueno, lo que pasa aquí es que vamos a ver surgir una cocina negra criolla, que es la que existe en muchísimas partes de la América Española, en donde hubo una gran población africana. El baluarte de Santiago es de los 7 baluartes que conformaban la muralla que rodeaba la ciudad y puerto de Veracruz.